Hola, bienvenidos a la cuarta unidad del curso de Endomarketing. En esta última unidad analizaremos los métodos de control, algunas herramientas que nos permiten evaluar la gestión última de la estrategia de endomarketing y algunas métricas que nos permiten dar seguimiento al cumplimiento de objetivos o bien a su alcance, llamémoslo en términos equitativos o en términos absolutos. Sin más preámbulo, nos adentramos entonces en la unidad 4 de este último módulo del curso. Básicamente, cuando hablamos de control, en este caso recordemos que el endomarketing pues básicamente es mercadeo interno, estamos hablando de un control interno estrictamente dentro de la institución. Tenemos técnicas que nos van a permitir dos elementos. Básicamente el primero es evaluar si los objetivos se cumplieron total o parcialmente, y también corregir. Es muy importante que el control interno que yo pueda aplicar en el endomarketing me permita no solamente lograr evaluar un objetivo de cumplimiento, sino también eventualmente corregirlo para campañas posteriores. Los objetivos siempre van a estar en función de la estrategia que quisimos desarrollar y estos deben ser evaluados bajo esa óptica, es decir, si se cumplieron las metas o no se cumplieron en términos del endomarketing y de la satisfacción del endocliente, que es al fin y al cabo la razón de ser de este tipo de estrategias. Los indicadores, pues siempre vamos a enfocarnos en los tres que hemos venido hablando: productividad, satisfacción, que es un poco más hacia la parte de la persona como tal, y la rentabilidad, que tiene que ver con el tema de la ganancia propiamente que la campaña le genera a la institución. El control es muy importante. Si bien es cierto, el control lo entendemos como el elemento final de la estrategia, este también debe ser transversal, es decir, puede realizarse en cualquier momento de la estrategia y nos permite generar mediciones de datos para efectos de la toma de decisiones. Entendido este concepto, podemos entonces entrar a la primera métrica o al primer método de control que tenemos, que hace referencia al control de la productividad. Hemos hablado un poco de la productividad y hemos definido que esta se estructura por la relación de resultados entre insumos y básicamente a medida que sea mayor a 1, obtenemos una estrategia o una aplicación productiva. Para efectos del control vamos a ocupar dos datos: la productividad real, que es la que se obtiene de la campaña, es decir, el resultado versus la inversión. Podemos estar hablando de piezas producidas, de horas, de ventas, de disminución de ausencias, etcétera. Cualquier elemento que hayamos definido como objetivo a nivel productivo. Resultados divididos entre insumos. Y tenemos la productividad esperada, es decir, la meta que teníamos al inicio de la campaña en términos de este indicador. Básicamente aquí lo que haríamos es una especie de índice de desempeño, donde tomaríamos, como lo ven a la derecha, en el desempeño productivo, tomaríamos la productividad real, la dividimos entre la productividad esperada y multiplicamos por 100. Esto me permite, en términos porcentuales, determinar qué tanto logré alcanzar precisamente de esta meta de productividad. Un ejemplo de eso lo tienen en pantalla, también pueden verlo en el material de la semana. El paso 1, pues básicamente es ver qué tenemos, cuál es la productividad inicial que teníamos al iniciar o al arrancar la campaña. Teníamos 1.89 veces y se establece una meta de 2.15. Una vez que termina la campaña, pues se analiza la productividad obtenida. En este caso, pues la inversión fueron 20.900 y se tiene una producción. En este caso, la productividad se hace referencia o se liga al concepto de producción de 45.800. Es importante que estos datos estén dados al mismo tiempo y que estén precisados exactamente en el mismo tiempo. Es decir, si estamos hablando de una campaña de 3 meses, tanto la inversión como la producción equivalente o el resultado tiene que estar al mismo tiempo. Se observa que si obtenemos la productividad obtenida, básicamente lo que estaríamos haciendo es dividiendo 45.800 entre 20.900, tenemos 2.09. En el paso 3 compararíamos entonces la productividad obtenida versus la meta. Como lo pueden ver, 2.09 entre 2.15 por 100, cercano, pero no alcanzamos la productividad esperada. Nos quedamos a 3 puntos porcentuales de alcanzar esa productividad esperada. Si bien es cierto, está muy cercano, pero la meta en estricto senso no se está cumpliendo. No obstante, en el paso 4, si quisiéramos comparar la nueva productividad, que es 2.09, contra la productividad original, que era 1.89, pues en este caso sí, en este caso inclusive estaríamos tomando un 111%, o sea, podríamos decir que mejoramos la productividad en un 11%. Es muy importante cuando se hace este control, en este caso particular, que se haga contra la meta y que se haga contra el resultado inicial, porque podemos tener un control versus lo esperado y un control versus lo que se tenía. Ambos están bien, nada más que el primero me está diciendo que no cumplimos la meta por poco y el segundo que sí mejoré el indicador en líneas generales, pero no en el porcentaje que yo quería o en la cantidad que yo quería mejorar.
Un segundo método de control hace referencia a uno de los primeros indicadores que vimos en el curso, que era el ROI, básicamente el retorno sobre la inversión, y es totalmente asociable al concepto del markup. Cuando hablamos del ROI, básicamente estamos haciendo referencia al concepto de retorno sobre la inversión, Return Over Investment, por sus siglas en inglés. Recordemos que cuando hablamos de retorno sobre la inversión, tomamos la relación de ingresos entre la inversión o retorno entre la inversión. Si esto da 100, implica que los ingresos son iguales a la inversión, entonces se vuelve algo atractivo en el momento que sea mayor. ¿Cómo trabajamos el método de control para el ROI? El ROI básicamente se basa o se deriva de los markups individuales, donde vamos a tomar en cuenta actividades particulares desarrolladas en la estrategia de endomarketing, puede ser con base en la CES del endomarketing o con base en actividades particulares. Vamos a tomar esas actividades, calcular el markup por cada uno de ellos y posteriormente vamos a generar un peso ponderado. Es decir, vamos a tomar cada markup, lo vamos a sumarlos todos y dividir cada uno de ellos entre ese total, para posteriormente hacer un ROI promedio o un retorno de la inversión promedio, donde vamos a tomar precisamente el markup, cada uno de ellos, y lo multiplicamos por ese indicador de peso. Es relativamente sencillo, hay que dar una fórmula, vamos a hacerlo con un ejemplo que es un poco más fácil de verlo. Este dato nos va a generar entonces cuál es el ROI final de la campaña. Y es muy importante porque no estaríamos hablando del markup por actividad, sino estaríamos hablando del retorno de la inversión de toda la estrategia de endomarketing que hemos desarrollado. Pueden ver en pantalla, tenemos en este caso actividades, en este caso no se hizo por la CES, podría perfectamente tener ahí las 4 CES, en este caso lo hicimos por la actividad de ventas, capacitación, quejas y visitas. Quejas, entiendas atención de quejas, visitas a clientes. Se calcula el markup por cada uno de ellos, recordemos que serían los ingresos en ventas dividido entre la inversión en ventas, los ingresos derivados por capacitación divididos entre la inversión en capacitación y así para cada uno de ellos. Observamos que el que tiene mayor markup son las ventas y el que tiene menos markup son la atención de quejas. Sumamos, esta sumatoria es muy importante no analizarla, no podemos analizar ese 724 por una simple razón. Cada actividad, cada markup es un indicador independiente y aquí únicamente lo sumamos en aras de poder ponderar, es decir, asignar un peso porcentual a cada uno de ellos. ¿Cómo obtenemos el 29%? Tomamos 210 y lo dividimos entre 720. Repetimos el procedimiento para cada uno y nótese que la ponderación suma 100. Esta ponderación me va a permitir entonces obtener ese ROI promedio de control que andamos buscando. Este ROI promedio básicamente lo compararíamos contra mi ROI meta, es decir, lo que yo esperaba obtener al inicio de la campaña de endomarketing. La operación es bastante sencilla, tomamos cada markup y lo multiplicamos por su ponderación y vamos sumando al siguiente. Pueden observar 210% por 29% más 189 por 26% y así para los demás. Me estaría dando un ROI ponderado de 184. Este dato final me permite controlar, que es el tema de fondo de la unidad, controlar cuál fue realmente el retorno de la inversión de toda la campaña. Por lo menos en este caso una campaña que se basa en estas 4 actividades. Estaríamos hablando que de cada colón invertido en líneas generales en la campaña de endomarketing o cada dólar invertido, estaríamos recuperando el dólar más 84 céntimos por cada uno de ellos. Una métrica muy válida para efectos de ver la eficiencia, la efectividad de la campaña, así como el retorno sobre esa inversión que estoy realizando. Otro indicador fundamental, que es un objetivo básico del endomarketing, que es la fidelización laboral. Recordemos que fidelización va de la mano con la afinidad, la percepción, el sentimiento de motivación de la persona para con la empresa. Esto se define como un objetivo fundamental del endomarketing. Va de la mano totalmente también con el índice de rotación de personal, es decir, tratar de que sea lo más bajo posible, de manera que la persona se quiera quedar con nosotros como empresa, decida voluntariamente y esté satisfecho con su trabajo. Aquí hay un elemento fundamental también del endomarketing que son los valores compartidos, que es básicamente cuando logramos que los valores organizacionales sean iguales a los valores personales. En este caso, pues tendríamos básicamente un concepto de satisfacción casi garantizada por la persona, donde sus valores son compartidos por la institución y claramente en relación con la remuneración y con todo lo demás, pues podríamos alcanzar esa satisfacción. Tenemos el concepto de persona correcta para el puesto correcto, donde básicamente, dependiendo de los procesos de selección, de la asignación temporal, el desempeño, logramos realmente que la persona sea la correcta para su puesto. Y esto lo evaluamos o lo controlamos por medio del índice de rotación. Recordemos que el objetivo aquí es reducir el índice de rotación, es decir,
vamos a querer que el cambio entre el índice de rotación de un periodo y otro periodo sea menor. Es decir, esa fórmula que ven abajo, que es el cambio, ese triangulito que está al inicio, es la letra delta, y delta básicamente me dice cambio. Cambio en el índice de rotación de personal. Tomamos el índice de rotación reciente, o sea, al finalizar la campaña, menos el índice de rotación al inicio de la campaña, nuevamente dividido entre este índice al inicio, multiplicado por 100. La idea acá es que este resultado es de negativo, es decir, que se reduzca el índice. Lo ideal o el objetivo fundamental del endomarketing es que este índice de rotación vaya disminuyendo. Entonces, si logramos obtener en esta fórmula un indicador negativo, estaríamos ante una campaña que fue efectiva en cuanto a la fidelización laboral. Si vemos que este índice aumentó, no tendríamos el alcance de este objetivo de fidelización porque estaría aumentando la rotación y las personas estarían saliendo más rápido de lo que esperamos a nivel de la empresa. Un ejemplo de esto lo pueden ver en pantalla. Paso 1, vemos los datos que tenemos. En este caso teníamos un índice de rotación al inicio del 9%, un índice de rotación al final de 7.5, claramente lo logramos disminuir, pero la meta de cambio era bajarlo en 30%. Vamos a ver si se cumplió. Aplicamos la fórmula, índice al final, índice al inicio, dividido entre índice al inicio por 100. Nótese que sí se logró reducir, pero se logró reducir en un 17%. Es muy importante en este punto notar que la diferencia de 7.5 a 9, ese 1.5 no es por ciento, ese 1.5 son puntos porcentuales. La diferencia siempre tenemos que verla con esta fórmula de cambio. La fórmula es 17% sobre la base. Entonces, realmente, en el paso 3 vemos que no estamos cumpliendo la meta, porque nos estamos quedando 13 puntos por debajo de lo que debió haber sido el cambio. Sin embargo, es una buena reducción. No es nada despreciable y más bien al contrario, se logró bajar el índice de rotación, pero no se está cumpliendo con la meta que se había establecido. Este método de control me permite evaluar si estoy cumpliendo el objetivo de fidelización laboral, que pareciera que sí, pero no en la magnitud que había definido al inicio, que era 30%. Un poco alto quizás el cambio, un poco alta la meta, pero bueno, fue la meta que se definió y lo que nos dice la métrica acá es que no estamos cumpliendo a nivel de endomarketing la fidelización de personal reflejada en el índice de rotación, por lo menos bajo esta métrica. Para efectos de tomar en cuenta el concepto del gasto y deducibilidad del gasto en términos de impuestos, es importante recordar que el endomarketing es mercadeo a lo interno. Y muchas veces se plantea la discusión de que si todos los gastos que realmente se generan para efectos de motivación, capacitación de personal, campañas internas, comunicación internas, realmente tienen ese elemento de deducibilidad. Deducibilidad, recordemos que es básicamente la capacidad de poder restar a los ingresos de la empresa los gastos en aras de bajar la utilidad y poder pagar un impuesto de renta un poco más aceptable, un poco más reducido. Básicamente, tenemos que enfocarnos aquí en el concepto de giro de negocio y el pago del impuesto. Giro de negocio es a qué se dedica la empresa, para qué es creada la empresa y cuál es su actividad lucrativa. Si bien es cierto, el endomarketing no es un elemento que me permita o pueda relacionarlo directamente con la gestión externa de ventas, no por eso implica que no sea un gasto deducible. Al estar ligado al concepto de capacitación, motivación, atención de personal y todo lo que sea comunicación interna y mejora en el clima organizacional, claramente es un gasto deducible. Este gasto es en el 100% de su aplicación es totalmente deducible, siempre y cuando tengamos un soporte contable. Suele pasar que a veces se generan capacitaciones, se generan gastos, se generan regalías, pero no se documentan o no se tiene un comprobante para poder deducir. Siempre y cuando ese comprobante, ese soporte contable sea correcto, sea factura digital, sea un comprobante electrónico, o bueno, en su defecto un comprobante que nos funcione para efectos de la deducibilidad, perfectamente podemos utilizarlo 100% como gasto deducible. Aquí es muy importante su clasificación. Recordemos que primero hay que hacer la diferencia entre costo y gasto. Realmente aquí muchas veces estamos hablando más de gasto que de costo. El costo hace referencia a la producción del producto, materia prima, mano de obra directa, costo directo de fabricación. Si es un servicio le quitamos la materia prima básicamente, mientras que todo lo demás es un gasto. Entonces realmente la generación de endomarketing implica más incurrir en gastos y estos gastos pueden ser clasificados como gastos administrativos o gastos de venta.
¿Cuál de los dos? Va a depender mucho de lo que queramos, pero usualmente se asocian más a gasto administrativo, porque estamos viendo más un tema de capacitación, de mejora, de seguimiento a endoclientes, o sea, a personal. Entonces realmente no son tan asociables a la gestión de ventas. Por supuesto que terminan ayudando a una empresa con un ambiente saludable, con una campaña interna bien desarrollada y con personal motivado, pues por supuesto que va a influenciar en las ventas, pero no hay esa relación, llamémosla, o esa correlación tan directa, de manera que suelen identificarse más como gastos administrativos más allá de gastos de ventas. Finalmente, para completar una estrategia de endomarketing, tenemos un último paso que va posterior al control y básicamente nos va a decir, nos va a guiar al tema de la evaluación. La evaluación es lo último que vamos a hacer y básicamente me permite revisar cuáles fueron los resultados a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo de mi campaña. Esto lo realizamos directamente por la aplicación de instrumentos de manera interna a los endoclientes, o sea, a los participantes en la campaña. Aquí tenemos dos mediciones, la cuantitativa. La cuantitativa, pues hemos hablado del IDP y la desviación, índice de desempeño porcentual y desviación, y casi siempre la evaluación cuantitativa se da en función de las unidades producidas, tiempos, movimientos, resultados, rentabilidad, entre otras. Si aplicamos una encuesta o entiéndase un instrumento, un cuestionario directamente a mi endocliente, usualmente a nivel cuantitativo lo hacemos en términos de escala de Likert. La escala Likert es la que dice muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, o algún sinónimo, pero que esté planteada en 5 reactivos. Esta evaluación me permite generar datos para tomar decisiones y para ver en líneas generales cómo está cuantitativamente evaluada la campaña. No obstante, la evaluación cuantitativa, aunque es muy válida y es bastante fuerte en términos de generación de data que me permite tomar decisiones, la investigación cualitativa también es igual de importante. Esta se basa en criterios subjetivos. La palabra subjetiva en este caso no tenemos que verla como algo equivocado, sino como algo que se deriva de sujeto, o sea, algo personalizado. Y la evaluación cualitativa se hace más en aras de reforzar porque son opiniones no generalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Me permite entonces evaluar qué opinan mis líderes de opinión, qué opinan mis endoclientes, qué opinan mis colaboradores, incluso los gerentes participantes, a efectos de saber qué opinan, cuál fue su experiencia, cómo evaluaron la estrategia en general. De esta manera podemos cerrar lo que sería una estrategia de endomarketing y tomar decisiones para futuras aplicaciones. Hemos llegado entonces a lo que sería el final del curso de la unidad 4. Les recuerdo revisar el material de la semana, revisar el Excel con la práctica, donde podrán evaluar algunos ejemplos más a fondo, así como las lecturas adicionales. Agradeciendo mucho su atención, que estén muy bien.